La comparación que te hace perder la verdad. Rumi, hay heridas que no sangran, hay cárceles sin rejas, y hay un dolor tan silencioso que puedes pasar toda tu vida creyendo que es normal, hasta el día en que te miras al espejo y ya no reconoces quién está al otro lado. David estaba sentado en el borde de la cama a las 3 de la mañana, con el móvil temblando en la mano. La pantalla brillaba en la oscuridad como una ventana a otro mundo, un mundo donde todos parecían estar ganando. El feed avanzaba sin parar. Coches nuevos, viajes a playas lejanas, cuerpos esculpidos, sonrisas perfectas. Se detuvo ante una fotografía de Marcus, su antiguo compañero de cuarto en la universidad. Marcus estaba en Dubái, con un traje blanco, al lado de un auto que costaba más que la casa donde creció David. CEO a los 32 años, decía el pie de foto. Gratitud por todo lo que he construido. David sintió que algo se contraía dentro de su pecho. No fue envidia, fue algo peor. Era la sensación de quedarte atrás, mientras el mundo entero corría delante de ti. Tenía 34 años. Trabajé como gerente en una empresa de logística. Ganaba lo suficiente para vivir, pero no lo suficiente para impresionar a nadie. Y últimamente, eso parecía ser lo único que importaba. Miró alrededor de la habitación, las paredes blancas vacías, la vieja cómoda que heredó de su abuela, la ventana que daba al estacionamiento del edificio. Todo parecía tan pequeño, tan insignificante. Él también se sentía pequeño. ¿Qué hice mal?, murmuró para sí mismo. David no lo sabía, pero Rumi tenía una respuesta para eso. Hace siglos, el poeta persa escribió algo que hoy resuena como un grito del alma moderna. Cuando intentas superar a todos los que te rodean, es tu propia alma la que queda atrás. Pero David todavía no conocía a Rumi, solo conocía el dolor sordo de sentirse insuficiente. A la mañana siguiente se despertó con la misma sensación. La alarma sonó, pero ya llevaba horas despierto, atrapado en un bucle mental imparable. ¿Por qué no soy como ellos? ¿Qué necesito hacer para ser más? ¿Para tener más? ¿Para ser visto? En el desayuno, mientras tomaba un café frío y hojeaba nuevamente su celular, vio otra publicación. Esta vez fue Rebeca, una vieja amiga de la escuela. Estaba en París, celebrando el lanzamiento de su tercer libro. Nunca renuncies a tus sueños, escribió, con una copa de champán en la mano. David cerró su teléfono celular y lo arrojó sobre la mesa. Estaba cansado, pero no era cansancio del cuerpo, era cansancio del alma. El tipo de cansancio que surge al perseguir algo que ya ni siquiera sabes qué es. Tomó el auto y se fue a trabajar. La oficina era ruidosa, llena de conversaciones sobre metas, números, entregas. Nadie habló de significado, nadie habló de propósito. Y David se dio cuenta, cada vez más, de que estaba viviendo una vida que no era la suya. Era como si estuviera siguiendo un guión escrito por otra persona. Durante la pausa del almuerzo decidió caminar. Necesitaba respirar, necesitaba pensar. Pero mientras caminaba por las concurridas calles, todo lo que vio fueron carteles gigantes que mostraban cuerpos perfectos, autos brillantes y vidas exitosas. Incluso el aire parecía gritar, «No eres suficiente». Fue entonces cuando sucedió algo extraño. David pasó por una pequeña librería, escondida entre dos edificios comerciales. La vitrina estaba polvorienta y había pocos libros en exhibición, pero uno de ellos llamó su atención. La portada era sencilla, beige, con letras doradas. El libro del amor. Rumi se detuvo. No sabía por qué. Algo en ese título lo conmovió de una manera que no pudo explicar. Entró a la tienda. El lugar olía a papel viejo e incienso. Había una mujer mayor detrás del mostrador, leyendo en silencio. Ella levantó la vista y sonrió, como si lo hubiera estado esperando. David tomó el libro. Se abrió en una página aleatoria y leyó: «La herida es el lugar por donde entra la luz». Sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Cerró el libro y lo llevó al cajero. «¿Primera vez con Rumi?», preguntó la señora en voz baja. «Sí», respondió David, sin estar seguro de por qué lo estaba comprando. «Entonces prepárate», dijo, envolviendo el libro en papel marrón. «Rumi no te enseña a vencer a los demás, te enseña a dejar de competir». David frunció el ceño, pero no dijo nada. Pagó, tomó el libro y se fue. Esa noche, sentándose nuevamente en el borde de su cama, abrió el libro por segunda vez y empezó a leer. Rumi dijo que el alma humana es como un río. Cuando está en su curso natural, fluye con fuerza y belleza. Pero cuando intentas desviarlo para impresionar a los demás, para ser aceptado, para ser más, comienza a secarse y al final te quedas con una cama vacía, llena de piedras y polvo. David leyó estas palabras y sintió como si alguien acabara de describir toda su vida. Estaba vacío, seco, perdido, y por primera vez en años, se dio cuenta de que la carrera que se estaba corriendo no había línea de meta, porque cada vez que pensaba que estaba cerca,
La fila se movía. Siempre había alguien por delante. Siempre hubo algo más grande, mejor y más brillante. Cerró el libro y miró por la ventana. Afuera, el mundo seguía girando, pero dentro de él algo había cambiado. Algo estaba empezando a despertar. Si sientes que estas palabras tocan algo dentro de ti, no olvides suscribirte al canal. Aquí caminamos juntos por el camino silencioso que nos mostró Rumi, y no es necesario que camines solo. Durante 3 días, David llevó el libro a todas partes. Leo en el metro, durante las pausas del trabajo, antes de irme a dormir. Cada página parecía hablarle directamente a él, como si Rumi hubiera escrito esas palabras hace 800 años, sabiendo que algún día llegarían a las manos de un hombre perdido en una ciudad ruidosa, rodeado de pantallas brillantes y promesas vacías. Pero el cambio no llegó como un rayo. Llegó lentamente, como agua que se filtra a través de piedra seca. Una mañana, David se despertó y no contestó su teléfono celular de inmediato. Se quedó allí, mirando al techo, respirando. Sintió el peso de su propio cuerpo sobre la cama. Oyó el sonido lejano de los coches afuera, y por primera vez en meses, no sintió la urgencia de comparar su vida con la de nadie más. Fue extraño, casi aterrador. Se levantó, preparó café y se sentó a la mesa con el libro abierto. Leyó un pasaje que decía: no eres una gota en el océano, eres todo el océano en una sola gota. David se detuvo, releer, y algo dentro de él comenzó a resquebrajarse, no como algo que se rompiera, sino como un caparazón que finalmente cedía para dejar nacer algo nuevo. Pensó en Marco, en Rebeca, en todas aquellas personas que parecían haber encontrado el secreto de la vida, y se dio cuenta, por primera vez, de que tal vez ellos también estaban perdidos. Quizás ellos también estaban corriendo. Quizás esas sonrisas perfectas escondieran la misma angustia que él cargaba. Pero entonces algo sucedió. Esa tarde, David recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo le hizo responder. ¿Hola? David, soy yo, Marcus. El corazón de David se aceleró. Marco, el director general, el hombre de Dubái, el hombre que parecía tenerlo todo. Marcus, hola. Ha pasado un tiempo. Realmente lo es. La voz al otro lado de la línea era extraña, cansado. Mira, sé que esto va a sonar raro, pero vi que viste mi historia ayer y pensé, no lo sé. Pensé en llamarte. David no sabía qué decir. Él permaneció en silencio. Estoy cansado, hombre, continuó Marcus, y ahora había algo quebradizo en su voz. Cansada de fingir que todo es perfecto. Me despierto todos los días con miedo a perderlo todo, miedo a no ser suficiente, miedo a que alguien descubra que no sé lo que hago. David sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Vi tu vida en línea, dijo David lentamente. Parecía que lo tenías todo. Marcus soltó una risa amarga. Sí. Yo también lo pensé, pero al final del día, cuando apago mi celular, cuando me quito el traje, cuando estoy solo, ya no sé quién soy. Construí una versión de mí mismo que impresiona a los demás, pero olvidé construir una versión que me impresione a mí. David cerró los ojos. Sintió que algo se disolvía en su interior. Quizá fuera ira, quizá fuera envidia. No lo sabía con seguridad, pero lo que vino en su lugar fue algo diferente. Compasión, tristeza y una extraña sensación de alivio. ¿Por qué me dices esto?, preguntó David. Porque creo que lo entiende, respondió Marcus. Creo que todo el mundo lo entiende, pero nadie habla de ello. Todos estamos corriendo, David, pero nadie sabe hacia dónde. La llamada terminó poco después. David se quedó allí, sosteniendo su teléfono celular, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño largo y asfixiante. Esa noche, volvió al libro de Rumi y leyó algo que hizo que todo tuviera sentido. El ego es como una puerta cerrada entre tú y el jardín de tu alma. Cuanto más empujas, más se resiste. Pero cuando dejas de empujar, cuando te rindes, la puerta se abre por sí sola. David se dio cuenta de que había pasado años empujando esa puerta, intentando demostrarlo, intentando ganar, intentando ser más. Y la puerta nunca se abrió, porque estaba luchando contra sí mismo. Sacó un viejo cuaderno del cajón y empezó a escribir. No sabía exactamente qué, simplemente dejó que las palabras salieran. Pasé tanto tiempo tratando de ser como los demás que olvidé quién soy. Me di mi vida por gustos, logros, miradas de aprobación. Pero ¿dónde estaba yo en todo esto? Dejó de escribir y miró por la ventana. Afuera la noche era oscura, pero las luces de la ciudad brillaban como estrellas artificiales, y David se dio cuenta de que durante tanto tiempo había vivido como si su vida fuera un escenario, como si cada movimiento necesitara ser visto, validado, aplaudido. Pero Rumi dijo algo más. Rumi dijo que la verdad, la vida sucede en silencio, lejos del centro de atención, lejos de las comparaciones. David cerró su cuaderno y respiró hondo. Sal,
En los días siguientes algo empezó a cambiar. Pequeñas cosas. Al principio, dejó de revisar su celular compulsivamente. Eliminó la aplicación de redes sociales que lo mantenía atrapado en interminables ciclos de comparación. Empezó a caminar más, a observar más, a sentir más. Y entonces, una tarde, mientras caminaba por el parque cercano a su casa, vio a un hombre sentado en un banco, dibujando. El hombre era mayor, tal vez 60 años, y dibujaba con una tranquilidad que David no había visto en nadie desde hacía mucho tiempo. David se detuvo y miró. El hombre se dio cuenta y sonrió. ¿Dibujas?, preguntó el hombre. No, respondió David. Solía hacerlo, cuando era niño, pero dejé de hacerlo. ¿Por qué? David vaciló. Supongo, porque no fui lo suficientemente bueno. El hombre asintió, como si lo hubiera oído 1000 veces. ¿Sabes lo que he aprendido después de 63 años de vida? Eso de suficientemente bueno es una mentira. No existe tal cosa como suficientemente bueno. Solo existe lo que te hace sentir vivo. David guardó silencio. El hombre siguió dibujando. Dibujo porque me trae paz, dijo el hombre. No porque alguien lo vea, no porque lo venda, sino porque mientras dibujo, existo. Y eso es todo. David sintió que algo se movía dentro de él. Era como si una vieja voz, enterrada durante años, intentara hablar de nuevo. Llegó a casa y miró en el cajón. Encontró un viejo cuaderno de bocetos amarillento lleno de bocetos que había hecho cuando tenía 15 años. Lo abrió y vio líneas temblorosas, intentos ingenuos pero honestos. Había vida allí. Allí estaba él. Tomó un lápiz y empezó a dibujar. No sabía qué. Simplemente dejó que su mano se moviera. Y mientras dibujaba, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sintió presente. Pero luego, la semana siguiente, sucedió algo que casi lo hizo renunciar a todo. David estaba en el trabajo cuando recibió un correo electrónico. Era de Rebeca, la escritora. Estaba organizando un evento literario e invitó a todos sus viejos amigos del colegio. Será increíble volver a conectar contigo, decía el mensaje, lleno de signos de exclamación y emojis de corazón. David lo leyó y sintió que volvía la antigua opresión en el pecho, el miedo, la insuficiencia, la sensación de que todos estarían allí, brillando, mientras él, ¿qué? Él sería simplemente David, el responsable de logística, el tipo que no se convirtió en nada especial. Casi respondió que no lo haría, pero algo le hizo detenerse. Abrió el libro de Rumi nuevamente y leyó: deja de intentar encajar donde no debías crecer. La rosa no envidia al roble, simplemente florece. David cerró los ojos y tomó una decisión. David fue al evento, no porque quisiera impresionar a nadie, no porque estuviera listo para competir, sino porque por primera vez quería ver si podía estar en un lugar como este y quedarme de una pieza. Sigue siendo él mismo. La sala estaba decorada con luces tenues y mesas redondas cubiertas con manteles blancos. Había música ambiental, camareros circulando con bandejas de vino y gente, mucha gente, vestida como si estuvieran en una entrega de premios. David vestía una camisa sencilla y jeans. Se sintió fuera de lugar por unos segundos, pero respiró hondo y recordó las palabras de Rumi. La rosa no envidia al roble. Rebeca estaba en el centro de la habitación, radiante, rodeada por un grupo que se reía de cada palabra que decía. Cuando vio a David, sus ojos se iluminaron y saludó. ¡David! ¡Viniste! Ella lo abrazó con entusiasmo exagerado, ese tipo de abrazo que era más para el público que para la persona. Vaya, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué has estado haciendo? David sonrió. Estoy bien, trabajando, viviendo. Rebeca pareció esperar más, algo sobre lo que pudiera comentar, celebrar o incluso competir. Pero David no ofreció nada más que eso, y eso la desconcertó por un momento. Eso es bueno, dijo, y luego centró su atención en otra persona que llegaba. David caminó hasta la barra y pidió un jugo. Miró a su alrededor. Todos parecían estar haciendo lo mismo. Evaluarse unos a otros. ¿Quién estaba mejor vestido? ¿Quién tuvo el trabajo más impresionante? ¿Quién tenía la historia más interesante que contar? Y entonces vio algo que lo sorprendió. En un rincón de la habitación, sentada sola en una silla junto a la ventana, estaba Sara. Había sido la chica más tranquila de la clase, el que nunca decía mucho, pero siempre parecía estar observando todo con atención silenciosa. David se acercó. ¿Sara? Levantó la vista y sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. David, hola, ¿puedo sentarme? Por favor. Se sentó a su lado y se quedaron en silencio por un momento, solo observando la habitación. ¿Te sientes fuera de lugar aquí también?, preguntó David. Sara se rió suavemente. Siempre lo hice, pero hoy, no lo sé. Creo que he aprendido a sentirme cómodo siendo desplazado. David la miró intrigado. ¿Cómo es eso? Pasé gran parte de mi vida tratando de encajar, dijo Sara, mirándose las manos, tratando de ser más locuaz, más visible, más relevante. Y un día simplemente dejé de hacerlo. Me di cuenta de que no era mi culpa.
Yo era simplemente diferente. Y ser diferente no está mal. David sintió una oleada de reconocimiento. Estoy aprendiendo esto ahora, dijo. Estoy leyendo a Rumi. Los ojos de Sara se iluminaron. ¿Rumi? ¿Grave? Amo a Rumi. Hablaron durante casi una hora. De poesía, de silencio, de la presión invisible de vivir en un mundo que te obliga a gritar para ser visto. Sara dijo que trabajaba como bibliotecaria y le encantaba, no porque fuera glamoroso, sino porque la dejaba en paz. La gente piensa que la paz es aburrimiento, dijo, pero la paz es un lujo, es el mayor lujo que existe. David estuvo de acuerdo, y por primera vez en años, sintió como si estuviera hablando con alguien real, no con una versión editada, pulida e interpretada, pero con una persona real. Cuando terminó el evento, David regresó a casa con algo diferente en el pecho. No fue emoción. No fue una victoria, fue algo más sutil, fue claridad. Abrió el cuaderno donde había vuelto a dibujar y pasó horas creando. No pensé en el resultado, acabo de dibujar. Y mientras dibujaba se sentía presente, se sintió vivo. Durante los días siguientes, empezó a hacer pequeños cambios. Me levanté temprano para caminar antes del trabajo, pasé menos tiempo en internet, leer más, escribí más, y poco a poco la vida empezó a tener un ritmo diferente. Un ritmo que no estaba dictado por notificaciones ni comparaciones. Regresó a la librería donde había comprado el libro de Rumi. Allí estaba la misma señora. «¿Has vuelto?», dijo, sonriendo. «Estoy de vuelta. Quería agradecerte. Este libro cambió algo en mí». Ella asintió, como si ya lo supiera. Rumi tiene este poder. Él no te enseña cómo cambiar el mundo. Te enseña a dejar de luchar contra ti mismo. David miró alrededor de la tienda. Había estanterías llenas de libros viejos, algunos cubiertos de polvo, otros bien cuidados. Había olor a madera y a tiempo. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo David. «Por supuesto. ¿Por qué abriste esta librería? No debe ser fácil competir con las grandes tiendas online». La dama sonrió. «No compito. Yo existo, y eso es suficiente». David sintió que esas palabras resonaban en su interior. «No compito, yo existo». Pero entonces sucedió algo inesperado. Una semana después, David recibió un mensaje de texto de Marcus. No fue un mensaje largo, simplemente decía: «Renuncié, dejé todo, voy a pasar un tiempo viajando solo, necesito encontrarme a mí mismo». David se quedó mirando la pantalla. Una parte de él sintió alivio por Marcus, pero otra parte sintió algo más complicado, miedo, porque Marcus había tomado una decisión radical, y David todavía no sabía si tenía el coraje de hacer lo mismo. Todavía estaba atrapado, no tanto como antes, pero todavía estancado. Todavía sentía el peso de las expectativas, las de los demás y, peor aún, las suyas propias. Esa noche, se sentó en el suelo de su habitación con el libro de Rumi abierto en su regazo, y leyó un pasaje que nunca había visto antes. «Hay una voz dentro de ti que nadie más puede oír, y solo cuando dejas de escuchar el ruido del mundo, esa voz comienza a hablar». David cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo intentó escuchar. Al principio no había nada, solo el sonido distante de los coches afuera, el zumbido del frigorífico, el tic-tac del reloj. Pero entonces, poco a poco, algo empezó a surgir. No era una voz literal, era más como un sentimiento, una certeza, una dirección. Aún no sabía qué iba a hacer, pero sabía que algo necesitaba cambiar. No cambies para impresionar a nadie, no cambies para ganar, pero cambia para volver a ser quien realmente era. A la mañana siguiente, David se despertó con una extraña claridad. Tomó café, sacó su cuaderno y empezó a escribir una lista. No era una lista de objetivos, no fue una lista de logros, era una lista de preguntas. ¿Quién soy yo cuando nadie mira? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Dónde me perdí? ¿Cómo vuelvo? Miró las preguntas y sintió que algo se movía dentro de él. No fue miedo, no fue emoción, era algo más profundo. Fue compromiso. Compromiso con la verdad, con tu propia alma. Esa semana, David hizo algo que no había hecho en años. Se tomó un día libre en el trabajo, no porque estuviera enfermo, no porque necesitara ocuparse de algo urgente, sino simplemente porque quería hacerlo. Fue a la playa, era martes por la mañana, y el lugar estaba casi vacío, solo algunas personas caminando, algunas gaviotas, el sonido de las olas. David se sentó en la arena y miró al mar. No pensó en nada específico. Acabo de mirar. Sintió el viento en la cara, sintió la textura de la arena en sus manos, sintió el peso de su propio cuerpo. Y allí, sentado solo junto al océano, David se encaramó. Tengo algo. Había pasado tanto tiempo intentando ser extraordinario que se había olvidado de ser real. Había olvidado que vivir no se trata de ganar, se trata de estar presente, se trata de sentir, se trata de existir plenamente, sin pedir disculpas, sin necesidad de demostrar nada. Sacó su celular y abrió la cámara, pero en lugar de tomarse una selfie, en lugar de capturar el momento para publicar, simplemente se quedó mirando la pantalla. Vio el mar reflejado allí, y luego apagó su celular y lo guardó en su bolsillo.
Este momento era solo suyo, y eso fue suficiente. Cuando regresó a casa, David llamó a Sara. «Hola», dijo, «¿tienes tiempo para hablar?» «Siempre», respondió ella. Se encontraron en un pequeño café, lejos del centro. Hablaron durante horas, sobre Rumi, sobre la vida, sobre el coraje de ser insignificante en un mundo que te obliga a ser grande. ¿Sabes lo que creo que Rumi estaba tratando de decir?, dijo Sara. Esa grandeza no está en ser visto, está en ver, está en estar tan presente que puedas ver la belleza en las cosas simples. David asintió, y por primera vez sintió que empezaba a comprender, pero todavía había algo que necesitaba hacer, algo que lo asustó, algo que requeriría más coraje que cualquier cosa que hubiera hecho hasta ahora. Necesitaba dejar de fingir. David estaba parado frente al espejo del baño, con las manos apoyadas en el lavabo, mirando su reflejo. Había algo diferente en sus ojos. No fue felicidad, no fue una paz completa, fue algo más honesto. Estaba cansado, pero el tipo de cansancio que se produce al llevar una máscara durante demasiado tiempo. Respiró hondo y tomó la decisión. El lunes siguiente, David entró en la oficina con un sobre en la mano. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo. Fue la extraña combinación de terror y libertad que surge cuando finalmente decides dejar de vivir la vida que otros esperan de ti. Llamó a la puerta del jefe y entró. «¿Qué es esto?», preguntó el jefe, mirando el sobre. «Mi carta de renuncia». El jefe se detuvo. Miró a David con genuina sorpresa. «¿Estás bromeando?». «No». Hubo un silencio pesado. El jefe se reclinó en su silla. ¿Por qué? David vaciló. ¿Cómo explicar algo que él mismo todavía estaba intentando entender? Porque necesito descubrir quién soy, y no puedo hacerlo mientras pretendo ser otra persona. El jefe lo miró fijamente durante un largo rato. Luego sonrió. No una sonrisa burlona, sino algo casi triste. «Te entiendo, pero ¿estás seguro? No es fácil empezar de nuevo». «Lo sé, pero tampoco es fácil vivir una mentira». «Sucupa punto con tipo pinte. Durante los días siguientes, la noticia se difundió por toda la oficina. Algunos pensaron que estaba loco, otros, en secreto, lo envidiaban. Una colega llamada Jennifer se acercó a él. «Eres valiente», dijo. David se encogió de hombros. «No sé si es coraje, tal vez sea desesperación, tal vez sean ambas cosas». La semana pasada, David regresó a la librería. La señora estaba organizando libros. «¿Has vuelto otra vez?», dijo, sin darse la vuelta. «Dejé mi trabajo». Ella no pareció sorprendida. «¿Y cómo te sientes?». «Asustado, aliviado, perdido, todo al mismo tiempo». «Bien, eso significa que estás vivo». Ella le entregó otro libro de Rumi. «No tienes que pagar. Léelo cuando tengas miedo». Esa noche leyó. Solo cuando dejas de intentar controlar el río te das cuenta de que siempre fuiste parte de él. David cerró los ojos y por primera vez se permitió sentir el miedo por completo. Y en medio del miedo, encontró la paz. En su último día de trabajo, David limpió su escritorio. Miró a su alrededor y no sintió nostalgia. Sintió gratitud, porque ese lugar le había enseñado que se podía tenerlo todo y aún así estar vacío. Salió y caminó por las calles, sin planes, sin destino. Pasó por una galería de arte y entró. En el centro había un cuadro de un hombre sentado solo en un desierto, mirando al horizonte. David se detuvo. Sintió como si se estuviera mirando a sí mismo. «¿Te gustó?», dijo una voz a un lado. Era el artista, un hombre de unos 50 años, de ojos amables. «Sí. Es intenso. Pinté esto después de perderlo todo, y descubrí que la nada no está vacía, está llena de posibilidades». El hombre sonrió. «Dejé de intentar volver a ser quien era, y comencé a descubrir quién podía ser». David se fue con algo nuevo en el pecho. Permiso para no saber, permiso para ser humano. Regresó a casa y pasó la noche dibujando. Cuando salió el sol, miró lo que había hecho y se vio a sí mismo. Habían pasado 3 meses desde que David dejó la oficina, y en esos 3 meses había aprendido algo que ningún logro podría enseñarle jamás, que la vida no se trata de llegar acá en alguna parte, se trata de ser presente en el camino. Ahora se despertó temprano. «Caminé, vi el amanecer, dibujé». El silencio se había convertido en su amigo. Sara lo visitaba a menudo. Hablaron de Rumi, del coraje de ser insignificante. Y David ya no intentaba impresionar a nadie. Era simplemente ser. Un día, mostró una foto de Marcus en la playa. El pie de foto decía: «Estoy aprendiendo a respirar de nuevo». David sonrió. Él está bien. Esa tarde, David recibió un mensaje de texto de Rebeca. «Vi tus dibujos. Me conmovieron. Estás haciendo algo real». David se dio cuenta. Cuando dejas de competir, la gente empieza a verte de verdad. En la librería, la señora estaba leyendo.
¿Cómo sabes que has encontrado lo que buscas? Preguntou David. Cerrou o livro. Você não chega, David. Há apenas o caminho, feito de momentos em que você escolhe ser verdadeiro. Rumi dijo que el alma no quiere logros. Quiere que dejes de ignorarla para impresionar al mundo. David sintió algo completo dentro de él. Esa noche volvió a leer las preguntas en su cuaderno y escribió: soy alguien que está aprendiendo a dejar de correr, alguien que está volviendo a casa con el alma. Al mes siguiente, David organizó una pequeña exposición en la librería. Sara llegó temprano. Apareció Jennifer. Marcus estaba allí. Más ligero. Necesitaba ver esto, dijo Marcus. Ver a alguien que tuvo el coraje de detenerse. Hablaron de ego, miedo, comparación, todos peleando la misma batalla. Al final de la noche, David miró sus dibujos y se sintió orgulloso. No quien venció a los demás, pero de los que regresaron a casa. La señora se acercó. Usted demostró que es posible vivir sin máscaras. David recordó a Rumi. Cuando dejas de intentar ser la luz más brillante, te das cuenta de que siempre has sido parte de la misma luz. David regresó a casa con el corazón lleno, no de logros, pero presencia. Se sentó en la misma cama donde, meses atrás, se había sentido vacío. Ahora ya no sentía ese vacío, porque había entendido lo que Rumi siempre había sabido, que la comparación te roba la verdad, y que volver a ti mismo es encontrar el único lugar donde verdaderamente puedes vivir. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, deja tu comentario, comparte lo que sentiste. Oremos juntos. Oren para que tengamos el coraje de detenernos, de respirar y de regresar a casa. Iniciar la carrera sin meta y encontrar el silencio donde nuestra alma siempre ha estado esperando. Si quieres continuar este viaje, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Aquí, como enseñó Rumi, tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar. Y al final eso es lo que importa. Tú,